Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido volver a revisar otra teoría sobre un posible personaje que se encuentre dentro del espectro autista, al hacer uso de mis propias experiencias como autista y claro que, también aprovechándome de la popularidad de los nuevos capítulos estrenados en Netflix, siendo así que hablaré de Sawako Kuronuma, del anime Kimi ni Todoke. Y bueno, para que no digan que no sé nada sobre la obra de Karu Hoshina, les diré que yo vi esta serie antes de que fuera popular. Y antes de que fuera legal. Así que primeramente vamos con un resumen sencillo de quién es Sawako, siendo la protagonista de la obra donde aparece, y siendo aislada por los demás por su timidez y tensión al relacionarse con los demás, haciendo que para todos los demás se vea terrorífica y teniendo así un símil con la tétrica entidad conocida como Sadako de la saga El Aro. Por lo cual incluso en vez de llamarla Sawako la nombran directamente como Sadako, tanto como por miedo como por burla. Así que tenemos un primer punto para definir si Sawako es autista, siendo que tiene una alta dificultad para relacionarse con otras personas y sus intentos de acercamiento se sienten tan poco naturales que intimidan o causan burlas de las personas a su alrededor, a pesar de que ella es una chica notablemente tranquila y amigable, siendo esto algo que en cierta medida me ha tocado pasar en específico en mi adolescencia. Pero si seguimos viendo la obra de la mangaka Karu Hoshina y sus varias adaptaciones, nos damos cuenta también de la forma diversa en que ella comprende el mundo al ser más literal que otras personas, o incluso ser fácilmente engañada para realizar cosas que pueden parecer buenas o bien intencionadas, hasta que haga alguna actividad con la que claramente está incómoda, pero no suele decirlo para no molestar a otros. Algo que puede ser relacionado con su timidez, pero si verificamos nuevamente este punto de su literalidad, es fácil relacionarla con alguien dentro del espectro autista. Y lo vuelvo a confirmar. Incluso Sawako a veces ni siquiera entiende que está siendo acosada o intimidada hasta que se lo confirman, o si ella logra entenderlo, simplemente no reacciona de la forma neurotípica al no saber cómo actuar. Y todo lo mencionado me pasó en mi vida adolescente, al punto que no podía entender ciertas actividades sociales o era engañado para realizar cosas de mi poco agrado. Incluso Sawako parece que, por su dificultad de realizar amistades tradicionales, no pueden comprender todos los contratos sociales preestablecidos a menos que sean literales para ella o por el simple desconocimiento que puede chocar con su forma de relacionarse con el mundo. Un ejemplo claro de ella es con sus dos amigas, Chizuru Yoshida y Ayane Yano. En una ocasión tuvieron que decirle de manera directa a Sawako que ellas son sus amigas, algo que podría establecerse dentro de esa falla de entender la sociabilidad, o simplemente por la literalidad que mencioné antes. Deben decirle directamente algo sin ambigüedades para que ella pueda confirmarlo, siendo este un detalle claro de una persona dentro del espectro autista que aún no ha comprendido o encontrado maneras de concebir ciertos tratos sociales neurotípicos. Incluso también podemos aclarar sus sentimientos de inocencia o entendimiento a su alrededor, siendo que, aunque su personalidad es amigable y cariñosa, también podríamos relacionar con una cierta neurodivergencia esta perspectiva más inocente, que la gente pueda ver en ella justamente por su autismo y manera de actuar. Pero esto solo sucede cuando la gente decide acercarse a ella, conocerla e intentar comunicarse de manera comprensiva con ella. Hasta otro punto que podría ser derivativo de su autismo es que se logra comprender mejor con otras situaciones o rutinas al tener una empatía peculiar por otros seres vivos. Siendo un ejemplo que vemos temprano en la obra de Kimi ni Todoke es que ella suele cuidar sola las plantas de la escuela para que no se marchiten y estén en buen estado. Pero claro,
Kimi ni Todoke tiene un punto principal con el cual también podremos expandir esta teoría del autismo de Sawako, y ese punto es el romance. Al proseguir con la obra, vemos este acercamiento desde amistoso hasta notablemente romántico entre Sawako y Shouta Kasehaya, siendo que este último no tiene problemas para generar una amistad con Sawako, pero al confirmar sus sentimientos por ella, el acercamiento se vuelve complicado no solo por la falta de experiencia romántica para detalles específicos que pueda tener Kasehaya, sino el cómo tratar el romance con una persona como Sawako. Incluso Kasehaya, al lograr comprender mejor a Sawako, también colabora en su desarrollo y el cómo encaminar sus habilidades, siendo que gracias a él se logra notar que ella entiende de mejor manera las clases, es excelente explicando y que su profesión podría ser justamente la de profesora. Y ya que menciono todo este tema, aquí haré un paréntesis que servirá para confirmar este detalle. El concepto inicial de este video fue originalmente detallado por mi esposa Caro, o también conocida como Luna Plateada. Recuerdo que ella vino a mí mientras comía algo y me vino con el dato de que Sawako podría ser autista, junto con una gran cantidad de ejemplos y hechos que confirmaban ese dato. Y bueno, a mí me explotó la cabeza por lo lógico que sonaba. ¿Y saben por qué suena tan lógico? Porque nuestra relación fue curiosamente tan compleja y hasta lenta como la que tuvo Sawako y Kasehaya, principalmente por mi neurodivergencia y ciertos posibles traumas que quedaron conmigo del cómo conceptualizar una relación romántica y qué tan beneficioso era yo en dicha labor. Actualmente ya sé al completo que estoy dentro del espectro autista, pero en ese tiempo que éramos amigos y cuando empezamos a salir oficialmente, mi esposa ya notaba algo peculiar en mí y justamente ella fue quien me apoyó a intentar descubrirme y atenderme con profesionales para tener un diagnóstico claro. Así que hoy en día nos damos cuenta de ciertas actitudes que tenía en nuestra época de amistad, de noviazgo o que incluso hoy en día tengo en nuestro matrimonio, y que claramente caen en el espectro autista. Así que la relación que hicimos con todo lo que pasaron Kasehaya y Sawako tiene bastante lógica en que Kimi ni Todoke sea una obra sobre personas neurotípicas que colaboran con refuerzos positivos y motivación a una persona neurodivergente. Pero principalmente es la historia de un neurotípico que explora su romance de manera natural, al mismo tiempo el tratar de entender a una persona neurodivergente, y la misma persona, en este caso autista, intenta comprender los conceptos básicos de la amistad y compañerismo sinceros, junto con que es de verdad y, bajo su comprensión, el tener una relación romántica. Hay varios detallitos más sobre este concepto de la posible neurodivergencia de Sawako Kuronuma, desde sus actitudes sociales o la sobreexploración de un tema específico que puede llevar a abrumar su mente y dificulta su relación con los demás, e incluso también el bullying que sufre por no caer dentro de los estándares sociales comunes. Y claro, ciertas actitudes que podemos catalogar como neurodivergentes también se hallan en Sawako, como su sistema de expresiones faciales, su hiperfoco a ciertos temas en especial para intentar entender cosas que podrían ser básicas para un neurotípico, o tener ciertas rutinas incluyendo detalles de su propia forma de vestir. Pero deseo leer qué detalles ustedes han visto que podrían catalogar a Sawako como autista, así que compartan sus opiniones en los comentarios. Y como detalle extra, hasta donde sé, Karuho Shina no ha confirmado que Sawako es autista o posee algún tipo de neurodivergencia, además de su inexperiencia social. Pero aquí usaré la misma definición de la llamada representación accidental, que expliqué en mi video titulado ¿Frieren es autista? O pueden conocer más en detalle en el video del cual conocí dicho concepto, llamado Inclusión forzada y representación accidental, de la creadora de contenido Jerry, del canal MX Jerry Nava. Dejaré los links de ambos videos en la descripción. Y claramente agradezco a mi querida esposa Carito, que fue quien me otorgó el tema y varios detalles sobre este video.
Muchísimas gracias, mi amor, por colaborarme en mi pasión por la creación de contenido y amar a este autista. Así que, para concluir, puedo decir que en cuanto a lo que a mí respecta y comparándolo con mi experiencia personal, Sawako Kuronuma sí es autista. Y siento que ver o leer la obra Kimi ni Todoke, tomando en cuenta dicha perspectiva, puede darle un nuevo sentido a la misma obra y dejar más en claro varios de los mensajes que nos otorga. Y con esto termino este video. Si les gustó, pueden dejar sus likes, suscripciones, comentarios y compartidas donde más puedan, que eso alimenta el algoritmo de esta plataforma de videos y logra que más gente pueda verlos. También pueden ayudarme con sus colaboraciones económicas con desde $1 por medio de los supergracias y membresías de YouTube o por Patreon. Visitar mis redes sociales donde hago aún más contenido, pueden interactuar conmigo y dejarme algún fanart. O también pueden visitar y suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo mis videoblogs, diarios y cosas random y gameplays de videojuegos indie. Y también pueden visitar el canal del Blueycast, donde hablo junto a mi amigo Enderaxel sobre la caricatura Bluey. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: el amor sincero y comprensivo puede presentarse en diferentes idiomas. Solo debes saber el cómo traducirlos. ¡Nos vemos!